equivoco luego. Bueno, Enrique Adrián Martínez es oriundo de León, Guanajuato, y nació en 1992. Ya lo balconeé. Es autor del poemario Le vendí mi alma al demonio del copyright. Suicide Editors, y bueno, es director de la editorial Montea. Editó y compiló y prologó la antología Pasarás de Moda, 35 poetas jóvenes en español. Editor de la revista Craft y corrector de estilo de Ibris, columnista en Letroactivos, participante en el segundo Encuentro Nacional de Escritores Jóvenes Jesús Gardea, invitado especial en la tercera edición del mismo, antologado en Ballenas en Hormigueros, antología hispanoamericana de minificción. Ha leído su obra en festivales de poesía como Poesía por Primavera 2018, Poem y Magma, en ferias como la Fil Zócalo, Fil Monterrey, Fil Guadalajara y FENAL. Ha publicado poesía, narrativa y ensayo en revistas impresas y digitales de México, España, Chile y Estados Unidos, pero además es el editor consentido del proyecto cultural León Prehispánico. Él es el que nos ha hecho favor de hacer todas las ediciones del proyecto. Bueno, ya llevamos 6, con esta va a ser la 7. Y bueno, empezamos así, ¿no? Yo creo que su propia exposición y ya después le hacemos todas las preguntas, ¿no? Ok. ¿Le parece? Okay. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces ya nomás para compartir su pantalla, bueno, no sé si se va a presentar o le falta algo más y ya compartimos la pantalla, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias, Adrián, en verdad, muchas gracias. Gracias, profesor Carlín. La verdad, siempre ha sido un gusto trabajar con usted en sus libros, tanto conocerlo desde la universidad hasta ahora. Y pues siempre ha sido también un gran apoyo y una gran inspiración para mí como editor y como autor también. Y gracias a los que están viendo esta transmisión, ya sea en vivo o grabada. El tema que voy a intentar tratarles aquí es la literatura del Bajío como nuevo patrimonio cultural. ¿Por qué la literatura del Bajío? Hay dos conceptos aquí, la literatura del Bajío como tal y el patrimonio cultural literario, ¿no? Que creo que son los dos puntos que más debemos de tratar aquí, que les voy a ir desmenuzando. Y primero me gustaría lanzar una pregunta de por qué considerar la literatura de la región como un patrimonio, ¿no? Y la respuesta muy claramente sería ¿por qué no? Si se tiene muy claro una literatura de la capital, que generalmente se compone de autores de todo el país, pero que finalmente llegan y hacen su vida literaria y sus publicaciones en la Ciudad de México. Hay una literatura jalisciense muy marcada también, y más recientemente de los 90 para acá, diferenciando las generaciones los estilos literarios o las generaciones divididas por estilos literarios de las regiones, la literatura del norte, ¿no? Y la narcoliteratura y la literatura, digamos, de la violencia que se generó en el norte del país desde el año 2000 para acá. Y ahora se tiene muy clara la idea de una literatura del Bajío, ¿no? ¿Por qué? Ya veremos más adelante esto, pero porque hay una explosión realmente de autores, de proyectos, de medios literarios en la región del Bajío que comprende desde, bueno, según algunas definiciones, a mí me gustaría definirlo como desde los Altos de Jalisco hasta todo lo que es Guanajuato, Querétaro, parte de Michoacán, parte de San Luis Potosí y Aguascalientes, ¿no? Entonces, se vuelve muy claro que tenemos que hacer esta diferenciación y aprovechar estas generaciones tan nutridas y tan promisorias que se están dando en la literatura del Bajío, ya sea en cualquier género, en poesía, en narrativa, que puede ser cuento, novela, en ensayo. Entonces, creo que hay muchas cosas ahí por hacer y que es algo de lo que hablaremos ya más o menos al final. Pero finalmente habría que distinguir entre, como les decía, las generaciones literarias que no son iguales a movimientos literarios, ¿no? Y aquí me voy a saltar a lo que son, digamos, pues luminarias, ¿no? Luminarias literarias que son grandes exponentes de estos estados,
que finalmente se encontraron en una condición durante el siglo XX y anterior de ser expatriadas, ¿no? Expatriadas de la región, y que para poder pulir y realmente publicar y dar a conocer su literatura, tuvieron que irse de la región, ¿no? Tuvieron que encontrarlo esto en otros estados, principalmente pues en la capital del país, ¿no? Y casos hay muchos, como Jorge Ibargüengoitia, como Efraín Huerta, Emma Godoy, que se fue en realidad muy chica a Ciudad de México, Lola Vidrio, que es de San Pancho, fue de San Pancho, pero también se fue a hacer carrera a Guadalajara y finalmente toda su carrera la desarrolló allá y allá murió. O Francisco Cervantes Vidal, un ejemplo más reciente, que murió todavía ya en los 2000 a los 60 y tantos años, y ahora un premio de poesía lleva su nombre. Él es queretano, él se fue a Portugal, allá encontró cierto éxito, renombre, y luego regresó a Querétaro. Por ahí también existen casos más antiguos, como María Néstora Telles, queretana. No está muy claro cómo la primera parte de su vida, pero finalmente construyó esta novela alegórica que es un poco famosa, que se llama Estaurofilia, a finales del siglo XIX, pero que también se perdió por ahí. Hay casos también de luminarias perdidas como María Nestora Telles, o casos muy recientes de, por ejemplo, Ignacio Padilla, que a pesar de haber nacido en la Ciudad de México, fue parte de este éxodo que hizo crecer a Querétaro, que finalmente se le identifica a Ignacio Padilla como queretano, y que también murió recientemente, parte de la generación del crack. O Margarita Villaseñor, un caso más curioso, que fue nacida en la Ciudad de México, pero crece en San Luis Potosí, desarrolla toda su vida académica e intelectual en la ciudad de Guanajuato, y que finalmente regresa a la Ciudad de México y al morir posteriormente en 2017, pues es reconocida como una guanajuatense distinguida, ¿no? Aquí es importante, y les voy a compartir la pantalla, empezar a hablar de los autores y cómo se han ido publicando, ¿no? Por ejemplo, me parece mejor compartirles de esta manera. Por favor, alguien confirme si ya se está compartiendo mi pantalla. Tarda un poquito, pero sí, ahorita te digo ya cuando esté. Ya está. Creo que ya está. Bueno, ya está. Este es uno de los elementos que les voy a estar mostrando durante esta presentación, que es la Enciclopedia de la Literatura en México, que realmente es uno de los materiales, de los recursos más útiles que se tienen, que es hecho por la Fundación para Letras Mexicanas y la Secretaría de Cultura, apoyado ya. Es un proyecto ya de hace muchos años, no está completo al 100%, pero finalmente es un arma muy poderosa para poder hacer investigación de literatura en México. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, Ediciones La Rana, ¿no? Que de los 90 para acá se convirtió... Adrián. ¿Perdón? Adrián, arrastra la pantalla del Skype hacia afuera, por favor. Esa. Sí, quítela, póngala abajo a un lado. Ahí ya está. Ahí está, gracias. Se convirtió en finalmente, digamos, al menos en el estado de Guanajuato, cada uno de los estados ha ido formando su fondo literario. La verdad es que ninguno de ellos podría honestamente destacarse a nivel nacional. Creo que ha habido una falta de trabajo ahí importante, quizás menos en el de Guanajuato, en el de Ediciones La Rana. Colecciones como Autores de Guanajuato pues son algo nutridas, aunque integran más de 40 títulos. Sin embargo, tienen una deficiencia que es, pues, por supuesto, la predominancia de algunos autores encima de otros, los favoritismos, casos ahí medios raros que no me voy a meter en un rollo tampoco político ni nada, pero también hay una deficiencia hay una falta de autoras, ¿no? Finalmente, o sea, casos, por ejemplo, está Margarita Villaseñor, Margarita Paz Paredes, o sea, hay pocas mujeres realmente en estas colecciones.
del estado y que es algo de lo que le falta mucho en desarrollo a Guanajuato y en general al Bajío, ¿no? Ahora quisiera pasar muy rápidamente, porque ya son las 6:20 y no tenemos tanto tiempo, a algunos autores jóvenes y no tan jóvenes que son notables en el estado. Para esto, a ver, si pueden ver esta, ¿verdad? Bueno, hay ciertas antologías que reúnen también una buena cantidad de autores. Por ejemplo, Una cierta alegría en no saber a dónde vamos, que es de Cuento de Guanajuato de 1985-2008, que integra a todos estos autores. Maquera España, también una autora importante. Margarita Godínez, Daniel Menchaca. Entonces, la editó Jorge Olmos Fuentes, que es un editor bastante prolífico en nuestro estado. Y hay otros ejemplos, ¿no? Como El País de las Siete Luminarias. Esta antología creo que todavía tiene algunos ejemplares en venta físicos y si no, habría que checar si está en línea, pero también es muy interesante para revisar. Y finalmente, bueno, para checar algunos autores notables, está por ejemplo Eduardo Padilla, que a pesar de haber nacido en Canadá, por una situación ahí familiar rara, creció en León. Estudió en Guadalajara, luego regresó a León y es uno de los autores vivos con más publicaciones del estado. Él es poeta y narrador también. Tiene más de 8 libros. Aquí no vienen todos, no están actualizados al 100%, pero participa en más de 8 obras directas y en muchos más libros colectivos. Seguramente si lo googlean van a encontrar muchísimo material de él, además de que tiene una revista que se llama Tres Pies al Gato, que es buenísima, que también vamos a estar hablando de ese tipo de medios más al rato. Otros autores, por ejemplo, Andrea Alzati, que es nacida en Guanajuato, capital, vive actualmente en la Ciudad de México. Ella es ilustradora y poeta también. Ha participado por ejemplo, en antologías en España, de la Bella Varsovia, en Poetas Parricidas. Tiene varios libros ya también individuales. Están otros casos como Horacio Guarpola, que es de Querétaro. Tiene un montón, aquí no son creo que ni la mitad, son como 10 u 11 libros individuales los que tiene y participa en una multitud de libros colectivos. También son de los autores vivos que hay que estar revisando. Por ejemplo, en Guanajuato hay otros casos interesantes y que me gusta mencionarlos. Por ejemplo, Julia Cuellar, también muy prolífica, especialmente en los últimos años. También es poeta, es guionista, es editora, ha sido reportera. Entonces, hay bastantes luminarias nuevas en el estado para revisar. Si quieren echarse otro clavado, por ejemplo, hace unos años, siendo todavía parte de Editorial Montea y en colaboración con Edicl, realizamos esta antología que se llamó 28 autores del Bajío con 28 años o menos para la 28 Feria Nacional del Libro de León, ¿no? Que sí debo presumir que es una de las ediciones de la revista Alternativas que más rápido se han acabado, creo que por gusto de los lectores, y está disponible en línea, ¿no? Por si la quieren checar, les voy a dejar acá en el chat el link para que la puedan revisar y darse un clavado a los autores jóvenes que están en esta región en nuestros años, ¿no? En nuestra generación. Les voy a dejar aquí en el chat. Está un poco lento. Si tienen preguntas o si me quieren interrumpir, Miguel o profesor Carlín, pues con todo gusto. Gracias, yo por mi parte estoy bien, estoy escuchando, estoy viendo cosas que en verdad es impresionante ver cuánta gente hay y desconocidos pues para muchos, ¿no? Qué bueno. Ahí les dejo Claro, a ver si Miguel quiere preguntar algo. Y más bien yo creo que al final, ¿no? Si se pueden hacer algunos comentarios y preguntas, claro, pero al final. claro que sí. Bueno, los voy a dejar ahorita en la pantalla un poco con la revista, mientras les
sigo comentando. Hay otros autores como Luis Alberto Arellano, que participó en más o menos 20 libros colectivos y una decena de libros individuales. Él es de Querétaro, murió recientemente en 2016. Es también otro de los autores que vale la pena tocar, conocer, Luis Alberto Arellano. Y otros escritores y poetas a seguir entre estos 28 y la multitud de autores que hay en nuestros tiempos. Están, por ejemplo, que yo consideraría pues promesas, la verdad, todavía. Galia Monzón, de aquí de León. Isel Ruiz, de Aguascalientes. Ana Clara Muro, de Querétaro. Julio Rivera, de aquí de León. Martín García López, de Querétaro. Luis Fernando Alcántar, de León. Judy Martínez, por allá de Querétaro. Gabriel Soriano, de Acámbaro, vive en Aguascalientes. Hay un intercambio ahí interesante. Rubén Cantor, también en Querétaro. Yolanda Segura, que ya tiene un libro publicado en Almadía, recién lo publicó el año pasado, de hecho me tocó presentarlo por ahí, en la FENAL. Paulina Mendoza y una multitud más, ¿no? En realidad... Oye, Adrián, se está viendo una pantalla gris, la mitad izquierda, y no permite dejar ver la mitad derecha. No sé qué pasó. Ahí está, ya está. Gracias. Ok. Bueno, hay una multitud de autores y la diferencia de estos autores en las circunstancias que viven ellos, en su mayoría, con lo que comentábamos que eran los luminarios, los expatriados, las estrellas perdidas de la literatura del Bajío, es que estos autores en su mayoría se han quedado en sus lugares de origen. Ya no hay tanto esta migración, se quedan aquí, producen aquí y publican aquí, porque ahora hay editoriales aquí, porque ahora hay sellos aquí, porque ahora hay revistas aquí, en estos estados, cosa que no sucedía antes, ¿no? Y eso es lo que ha permitido que podamos hablar de que se ha generado una literatura del Bajío, y que se está generando y que se está cuajando todavía. Esa es una diferencia muy, muy importante con los autores anteriores, y que muchos de ellos no solamente están quedando aquí, o sea, hay esfuerzos editoriales locales como Montea o como Herring Publishers, etcétera, o incluso de las editoriales estatales, por lanzar esos autores y que empiecen a publicar en otros estados y en otros países. Por ejemplo, Horacio Guarpola y Eduardo Padilla han publicado ya libros en otros países, igual Andrés Alzati. Muchos de estos autores están, porque mantengo un diálogo con algunos de ellos, sé que están también participando constantemente en concursos, muchos tienen concursos ganados de poesía, de cuento. Entonces hay que echarles el ojo y hay que no perder ahí la vista de esta generación, que yo diría que es la más grande y la más promisoria, y que también tienen otras características como que están en su mayoría trabajando, ¿no? Antes estos autores, si bien se dedicaban también al periodismo o a cuestiones de edición, ahora muchos de los autores que estamos conociendo tienen ocupaciones muy diversas, ¿no? O sea, desde cuestiones industriales o de otras artes cinematográficas, de marketing, administrativos. O sea, ya estamos viendo realmente una democratización de los oficios literarios, en el que también los medios digitales han permitido que haya una explosión de autores y que tengan otros medios para publicar. Adrián otra vez está en la pantalla gris a la mitad. Ok. No sé qué es, pero... Voy a dejar de compartir mi pantalla un poco. Yo creo que a lo mejor haciendo grande la pantalla de PDF queda. Yo creo. A ver. O sea, maximizando PDF, porque no sé, debe ser alguno de los anuncios que se meten. Algo. Bueno, ya dejó de compartir. Ahí dejé de compartir mi pantalla. Sí. Vamos a seguir un poquito más rápido porque se nos va el tiempo. Hay que hablar ahora de los sellos editoriales, ¿no? Lo que hace posible que estos autores, decíamos, tengan oportunidades de quedarse en sus lugares de origen y aún así publicar son los sellos editoriales. Y son los sellos editoriales no solamente del Estado, sino los sellos editoriales independientes en su mayoría, los que han permitido que estos autores puedan darse a conocer, aunque sea poco, pero que estén dando ese paso, ¿no? Y que den ese paso no solamente del Bajío para el Bajío, sino del Bajío para el mundo. En este sentido, el rol del editor es quizás el fundamental, el más importante,
Y porque todos quieren ser escritores, ¿no? Y me incluyo en eso, todos quieren ser escritores, todos quieren escribir y ser publicados y leídos, pero realmente ¿quién se pone a decir, yo quiero ser editor, o sea, yo quiero trabajar esos libros y yo quiero sacarlos? Eso es lo que muchas veces se vuelve más difícil, encontrar esos roles de editores. Hay muchos editores en el Bajío, claro que sí, los hay, pero muchas veces son roles que se dan por inercia. Son personas que se ven obligadas a llegar a ser editores, ¿no? Ya sea porque surge una iniciativa que les da esta oportunidad, o porque llegan a un trabajo similar, etcétera, ¿no? Pero al final el rol del editor no solamente es el de trabajar el libro, ¿no? Sino de encontrar a los autores y de promover el desarrollo de esta escena literaria también, y de buscarles un espacio en la misma, ¿no? De buscar los diálogos y los entrelazamientos y las entrelíneas entre los estilos literarios que se están manejando en la región, que suelen ser muy, muy difusos. O sea, no podemos decir que la literatura del Bajío tenga como una temática muy especial, ¿no? Y que se repita en casi todos. Yo creo que más bien hay como coincidencias espaciales y de recursos que se suelen usar, y que son recursos que se vienen desde lo que hacía Ibargüengoitia, ¿no? Con su trilogía de novelas sobre Guanajuato, con otros nombres, ¿no? Con el plan de abajo. Pero finalmente estos diálogos y estas entrelíneas que los editores deben encontrar, por supuesto no se van a encontrar sin dificultades, ¿no? Para poderse llevar a cabo. ¿Cuáles son las dificultades de establecer un sello editorial en el Bajío? Primero, que establecer un sello editorial es, obviamente, para establecerlo legalmente, es establecer una empresa, y eso implica muchísimos problemas. No problemas, sino digamos que caminos sinuosos en la burocracia y en las finanzas de las personas de nuestros estados, ¿no? Y finalmente hay que hacer muchos trámites, no es un proceso muy sencillo y muy agradable que digamos. Yo creo que los resultados sí lo son, pero hay otras dificultades desde el punto de vista productivo, ¿no? Obviamente para hacer libros hay que tener cómo producirlos, y es muy difícil que una editorial tenga sus propios medios de impresión, de producción. Hay muy pocos lugares realmente afuera de los talleres, digamos, gubernamentales, que se dedican plenamente a la producción editorial, y de algunas otras empresas grandes, de imprentas, hablemos, que realmente se especialicen en la producción editorial. No, aquí no es como en Ciudad de México, que hay un centenar, miles, ¿no? O Buenos Aires, que hay una industria muy, muy específica del libro. Crear una industria del libro y crear todas estas industrias y negocios paralelos todavía es algo que falta en nuestros estados, sin duda. Ejemplos de sellos contemporáneos en la región, pues les voy a pasar también otro link importante. Sobre todo el fondo editorial más grande que integra editoriales tanto independientes como institucionales es Fondo Guanajuato, dentro de la región, y que tiene presencia en todas las ferias de libro, o bueno, tenía antes de la pandemia, ¿verdad? Porque ahora ya no hay ferias de libro, todo es virtual, pero sin embargo sigue teniendo presencia por ahí. Acaban de hacer una serie de charlas, un foro virtual del libro, entonces les recomiendo que también lo sigan. Ahí pueden conocer a muchas de las editoriales que están activas en el estado, desde La Rana, por supuesto, Editorial Montea, Los Otros Libros, El Principio del Caos, Alita de Mosca, infinidad. La verdad, me parece que en este momento hay unos 17, 18 sellos involucrados en el Fondo Editorial de Guanajuato. Entonces, la verdad, no hay cientos, hay miles de títulos que se producen en Guanajuato que están disponibles, y decenas de títulos que están saliendo cada año en nuestro estado, y sin contar a los demás estados del Bajío. Realmente se registran multitud de libros cada año, muchos no los vemos, y esto es parte como de conservar y de llegar a este patrimonio, ¿no? El poder establecer estos puntos de encuentro como son sus páginas web, sus redes sociales, sus
sus encuentros en ferias, en libros, festivales, que es a lo que voy en el cuarto punto, las plataformas y espacios y el mercado literario del Bajío. ¿Qué ferias, qué festivales, qué encuentros hay? Pues la verdad, la feria más importante de toda la región, pues obviamente es la FENAL. En cada estado tienen sus ferias locales o estatales también, pero finalmente la FENAL es la que concentra el mayor número de actividades y de editoriales y de autores. Festivales, yo diría que son bastante esporádicos. Un ejemplo interesante es el Hay Festival, un festival de Gales, mundialmente famoso, ya con más de 30 años de historia, que originalmente tenía su edición mexicana en la Ciudad de México y luego que fue cambiando a Zacatecas, a Jalapa, y bueno, exceptuando este año, tenía ya 4 ediciones realizándose en Querétaro. Yo diría que está a la par de la FENAL, si no es que un poquito arriba en cuestión de los invitados que tiene, pero es finalmente un festival, no es una venta de libros como lo es la FENAL, ¿no? Encuentros, suele haber encuentros esporádicos, más bien son por iniciativa propia de los autores y de las editoriales, pero creo que también ha habido un boom de ellos, desde aquellos encuentros en centros culturales independientes como La Guardilla, que estaba por ahí en los 80s aquí en el centro de la ciudad de León. Y ahora faltan, creo, espacios para acomodar a todos los creadores y autores que hay, tan solo en una ciudad como León, ni se diga en ciudades eminentemente más culturales por ser patrimonio de la humanidad como Querétaro o Guanajuato capital mismo, o San Luis Potosí, etcétera. Centros culturales, pues están los centros culturales federales, los estatales, talleres. Sabemos que hay una multitud, aunque yo diría que en los talleres suele haber trampillas o ciertos problemas. Se ve en los seminarios, por ejemplo, hace algunos años se cambiaron los premios nacionales de literatura que se otorgaban en el estado de Guanajuato por una serie de seminarios que realmente no han dado muchos resultados en lograr publicar a los autores que quedan en esos seminarios. Es un problema más complejo, obviamente, que lo que estoy mencionando, pero es un problema que también debe de atenderse y que tiene que ver también con la red de bibliotecas y de librerías. ¿Y por qué en la red de bibliotecas y de librerías no encontramos más autores locales, ¿no? Si existe un Fondo Guanajuato, existe un problema al final ahí de conexión entre estas instituciones, entre todas estas aristas, digamos, del clúster literario, no solamente en Guanajuato, sino en el estado, ¿no? Debe de existir una mayor comunicación entre estas mismas dependencias, ¿no? Si ahora, digamos, no me voy a meter también en el rollo político, pero sabemos que se está impulsando esa agenda como de regionalización, ¿no? De vernos como una región. ¿Por qué no verlo también así desde el aspecto del patrimonio cultural y del patrimonio literario? Y finalmente, pues, ¿cómo podemos ayudar a conservar, promover y desarrollar el patrimonio cultural y literario del Bajío? Pues hay que primero atender a los medios digitales. Obviamente las circunstancias son difíciles en estos momentos, pero creo que son circunstancias que se prestan mucho más para leer y para poder descubrir este patrimonio actual y pasado tan importante que existe en Guanajuato, en San Luis Potosí, en toda la región. Y también de que si uno es autor y si uno quiere darse paso dentro de la literatura, pueda contactar a esta gran cantidad de autores y de editoriales y poderse abrir un camino, ¿no? Y poderse también llenar de estas posibilidades de autopublicación, que no tienen absolutamente nada de malo hacerlo, de talleres en línea. Yo creo que es un momento perfecto para aprovechar las oportunidades que tenemos, el tiempo que tenemos para cultivarnos dentro del patrimonio existente del Bajío. Pues cómo podemos ayudar a conservarlo y a promoverlo, pues leyendo, desde leyendo uno, haciendo las recomendaciones a los amigos y prestando los libros o rolando libros digitales. Hay muchas posibilidades hoy en día, entonces creo que es algo que debemos de tener más en cuenta, de que si cuando volvamos a la normalidad, a la nueva o vieja normalidad, lo que sea que vayamos a vivir a partir del año próximo, y ven una lectura de poesía, ya no estemos con esa cara de va a ser una lectura como de poemas cursis, no, o sea,
digamos, las escenas literarias de nuestros tiempos, la verdad es que son muy interesantes. No se imaginan la variedad de discursos que hay. Y les invito a eso, ¿no? A descubrirlos. Si tuvieran más tiempo, a lo mejor les hubiera puesto algunas muestras de textos, pero creo que ya habrá oportunidad en otra ocasión con el Colibaj. Bueno, sí, yo ¿Sí? creo que sí, yo creo que oportunidades va a haber más. Yo creo que esto fue como el ensayo de todo lo que queremos hacer con la editorial, sobre todo porque al final lo que le comenté, tiene que ser la editorial base del Colegio de Investigaciones Culturales del Bajío, ¿no? Claro. Creo que ese es un buen momento para echar a andar tanto su editorial nueva, que aún no sabemos cómo se llama, nos tienen en ascuas pensando cómo se va a llamar, ¿no? Pero ya Montea, bueno, pues ya Montea hizo lo que tenía que hacer, y yo creo que siento que perdieron a un gran elemento. Bueno, no quisiera ahí causar una confusión. Montea continúa su Sí, camino. claro. Hay una división de caminos, yo decido también emprender algo nuevo, entonces ahí Claro. después les estaré comentando qué voy a estar haciendo, editando independientemente. Por supuesto, sigan conociendo los catálogos y lo que va a hacer Montea próximamente. Por supuesto que ahí vamos a estar, y también vamos a estar aquí en el Colibaj apoyando en la parte editorial. Me da mucho gusto la invitación a este proyecto, por supuesto. No, yo lo que decía es que más bien la editorial Montea perdió un gran elemento. Puede que a lo mejor sigan y todo lo que sea, ¿no? Pero yo creo que eso me parece que el asunto de que usted ya no esté encima de esto va a perder, cierto, o sea, no es porque Montea no pueda hacer las cosas, claro que las puede hacer, Mauro es muy bueno en eso, pero para mí, yo creo que la editorial que ustedes echaron a andar hace 10 años, si no mal recuerdo. 7 años, ajá, sí. Sí, el primer libro de nosotros por ahí salió. Yo creo que fue un gran intento de jóvenes que no se había hecho en León, bueno, no sé en Guanajuato, pero al menos en León yo no conocía alguna empresa que se dedicara a editar libros de otros jóvenes. Que siempre hay un problema con eso, ¿no? Es que están jóvenes, nadie los conoce, entonces ¿cómo los van a conocer si no los publicamos, ¿no? Ese es un buen punto, pero bueno, le dejo el micro a Miguel y le voy a dejar 2 preguntas ahí. Bueno, una pregunta, tanto el apoyo, al rato me las contesta, el apoyo del Instituto Cultural de León, entre comillas, ¿no? y y el del Instituto Estatal, entre comillas, cultural, ¿cómo ha sido? ¿Cómo han encontrado apoyo? Eso lo dejo para que al rato me las conteste. Ahí está Miguel. Creo que no lo conocía, pero bueno, ahorita se lo presento. También Miguel es parte del Colibaj, entonces, venga Miguel. Dale. Gracias. Hola Adrián, hola, ¿cómo están todos? Mira, también me parece bien interesante los temas que tratas, así un poco rápido. Y yo también entre pregunta y te invitaría si pudieras ahondar en algunos puntos. Sí. El papel de las editoriales estatales también, o las oficiales, ¿no? La RANA y la universidad, ¿no? Hay un problema que a veces he visto yo como usuario de las bibliotecas, es que la misma RANA no distribuye sus libros, ¿no? En general, de todas las que publica, y creo que hay algunos que se agotaron ya hace tiempo, y es difícil encontrarlos, ¿no? Más allá de los temas o de los autores, creo que una problemática que yo veo como usuario de la biblioteca, o a veces compro los libros de la RANA, es que a veces es más fácil encontrártelos en los libros de viejo que en la misma editorial, ¿no? Y quería un poco, si pudieras andar por ejemplo, el papel de la Universidad de Guanajuato en esta escena editorial, ¿no? Tanto como formadora de escritores, como como institución que edita, que organiza, creo que la Feria del Libro de la ciudad de Guanajuato. Pero en el caso de la universidad, si pudieras darnos tu punto de vista. Claro. Y también
de las revistas independientes, revistas, citaste el caso de Alternativas, que ya tienen un buen tiempo. ¿Qué ha faltado en las revistas independientes, ¿no? ¿Ha habido continuidad? ¿No la ha habido? Apoyo, patrocinios, lectores, o a lo mejor diferencias entre los mismos editores, los mismos escritores, ¿no? No sé si pudieras tocar un poquito esos dos puntos de la Universidad de Guanajuato y de las revistas locales que tú hayas visto aquí en la región. Claro, bueno, yo creo que respecto a lo de Ediciones La Rana, como comentaba, hay un problema de producción, ¿no? Y de renovación de las colecciones, es decir, no se hacen nuevas partidas de libros de los títulos que ya están agotados. Y sí, a mí también me ha tocado que a veces es más fácil encontrar ciertos títulos de La Rana, sobre todo los más antiguos, por supuesto, en librerías de viejo que en la librería, que por ejemplo abrieron una librería en Guanajuato Capital, precisamente de La Rana, del Instituto de Cultura, y creo que ha sido en colaboración justo con la UG, y no les fue tan bien. De hecho, creo que pues ya con esto terminó de cerrar con la pandemia. Entonces creo que hace falta, ha habido cambios también este año administrativos en Ediciones La Rana, entonces creo que eso también va a afectar, esperemos que afecte para bien y que pueda haber más recursos. O sea, yo lo que veo es que les faltaban también recursos para poder volver a producir ciertos libros y para poder producir nuevas colecciones y apertura de parte del Instituto de Cultura. Pero en sí, el apoyo del Instituto de Cultura ha sido mayor que el de institutos locales, eso sin duda. Parte de Fondo Guanajuato, pues, surge por apoyo del Instituto de Cultura, y el Instituto de Cultura posibilitó durante mucho tiempo la presencia en ferias, ¿no? del Fondo Guanajuato y de las 18 editoriales que lo integran. Entonces, ese apoyo se ha visto en la distribución, quizás en la presencia en ferias, pero no en la distribución ni en la producción de sus mismos libros, ¿no? Entonces creo que ahí hay una disyuntiva interesante que no sé por qué hasta la fecha, y siempre me lo he preguntado, y a pesar de conocer a algunas personas ahí, no me he podido explicar hasta la fecha por qué está esa deficiencia, pero existe y debe de atenderse, por supuesto. Y en la UGTO creo que no, o sea, creo que sí hay un mayor presupuesto y un mayor apoyo para nuevas colecciones y para mantener los títulos viejos en producción todavía, pero de todos modos falta distribución, ¿no? Ellos tienen su propia distribución en ferias y regularmente mantienen sus stands aparte de los de Fondo Guanajuato, y en otras ocasiones lo comparten. Su feria también que realizan allí al lado del edificio de rectoría es muy importante. Yo creo que me parece muy bien. Es una feria pequeña en cuestión del volumen de títulos que tienen para venta y de las editoriales, pero que en programa de autores y de invitados es muy, muy interesante, y creo que es de los mejores armados curatorialmente. Creo que igual, o sea, falta una comunicación entre estos sectores, entre Instituto de Cultura y Universidad de Guanajuato, para poder integrar mejor a la literatura, porque, o sea, seamos honestos, en el Cervantino nunca ha habido realmente un programa fuerte de literatura. No lo hay, no existe, y es ridículo porque estás celebrando a Cervantes. Entonces, siempre se ha ido todo más hacia el arte dramático, hacia la música, que está bien, está perfecto, por supuesto que son espectáculos que reúnen mucho más gente, pero creo que existen las deficiencias a nariz de todos y que nunca se han atendido, ¿no? Y que son responsabilidad de las dos instituciones, a fin de cuentas. Y en revistas, a principios de la década pasada había una escena muy interesante de revistas independientes, digamos revistas como fanzines, o sea, como estas revistas hechas en casa, ¿no? Como muy de artistas underground y todo esto, y había una escena interesante de fanzines que se fue extinguiendo conforme esa generación creció, y algunos de ellos derivaron en revistas más serias, como Revista Golfa, que recientemente también acaba de desaparecer, me parece. Y llevaba algunos años, tenía muy buena producción, y creo que
Al final, yo mismo participé en una que fue revista Craft, que no duró tampoco mucho tiempo, y creo que en general mantener una revista en esta zona del país es más difícil que mantener una editorial, porque en una editorial puedes dedicarte a sacar 2 o 3 libros al año, o 10, o los que tú quieras, pero tú te tomas tu tiempo, ¿no? Y el hecho de tener una revista te implica una responsabilidad de periodicidad, de estar buscando nuevos contenidos cada vez, o sea, creo que hacer una revista es mucho más laborioso y requiere al final un equipo más grande, y eso es lo que imposibilita que haya revistas no institucionales, independientes, literarias, porque sí hay revistas como Maxwell, etcétera, pero que son de otros rubros, que realmente permanezcan, ¿no? Que permanezcan más de un par de años. Y pues todavía es un reto por atender, y a mí me gustaría saber de algunos chicos o alguien de nuestra generación que se anime a hacer una revista y que la mantenga por más de un año o dos, ¿no? Y igual una editorial para que sobreviva más de 3, 5 años también es bastante difícil en nuestros estados. Ok, muchas gracias. Sí, hacía estos señalamientos. Yo estudié allá en Valenciana, en Guanajuato, y sí era digamos, un problema que veían los compañeros, ¿no? Una revista valenciana o una revista de literatura. Algunos sí sacaban alguna pequeña revista impresa ahí en las hojas papel bond, pero sí creo que es difícil poder mantenerla, ¿no? Por el precio, por los contenidos, por la línea o quienes van a participar, y como tú señalas, la periodicidad, ¿no? Creo que esto es también bien complicado. Y también de la RAN y la UG, también te hacía estos comentarios porque, por ejemplo, en las ferias del libro, en la de Guadalajara, pues hay un stand también del Fondo Guanajuato, y creo que es así como que la oportunidad que tienen algunas editoriales independientes para darse a conocer fuera del estado, ¿no? Pero si no es a veces la RANA o la UG o pegarse a estas editoriales, es complicado para las independientes, creo yo, sobre todo para las ferias del libro, que cuestan, que cobran, que hay que mover el material, que hay que pagarle a alguien para que esté en el stand, y que creo que eso a las independientes pues, les cuesta un poco, ¿no? Obviamente ahí creo que hay alternativas ahora por redes sociales, por lo digital, ¿no? No siempre es la feria del libro presencial, pero creo que también hay otras maneras de distribuir, de mover las publicaciones, ¿no? También acaparo un poco el micrófono. Mencionabas algo de librerías. Yo recuerdo cuando llegó aquí al fondo, el Sótano y Gandhi, ya llegaron más, así como que fue un poco un alivio, ¿no? Porque antes había que irse al Fondo de Cultura Económica, que estaba ahí en la calle Madero, en un lugar del Arco de la Calzada, y pues entrabas tú y salían los libros, no había lugar. Cuando se cambian allá donde están ahorita por Campestre, pues ya había más espacio. En el caso de las librerías y las bibliotecas, el caso de la Biblioteca Central Estatal sobre todo, ¿crees que que influyen en conocer más editoriales? ¿Hay oportunidad de ir y vender o ir y exhibir ahí los libros? Sé que el Fondo de Cultura a veces hace presentaciones de libros, pero creo que Sótano y Gandhi no tienen espacios para presentaciones de libros, creo que de cualquier temática, ¿no? Entonces quería ver tu opinión respecto a las librerías y las bibliotecas, si influyen o no, qué se puede hacer o qué pueden hacer estas instituciones para apoyar a la escena local, a las editoriales locales. Bueno, en cuestión de presentaciones, por ejemplo, la biblioteca de aquí del Foro Cultural Guanajuato, la Biblioteca Estatal, sí, la Huitberto Jiménez, sí ofrece espacios, y es relativamente fácil conseguir, por ejemplo, la Sala Vasconcelos para hacer una presentación editorial. Es difícil por la calendarización que tiene, y que sí, tienen muchas actividades, bueno, tenían, y
pero es relativamente sencillo llegar a esos espacios. Y también donar libros. Para hacer la donación de libros realmente solamente hay que acercarse ahí a las oficinas administrativas y es un trámite pequeño. Nosotros en varias ocasiones llegamos a dejar nuestras colecciones en Montea. Entonces creo que para cualquier editor independiente es fácil integrarse a las bibliotecas, a la red de bibliotecas, si tienes ISBN en tus libros, por supuesto. Y también para vender en estas librerías como Gandhi, etcétera, también el ISBN pues es fundamental, no te dejan entrar sin ello, o por ejemplo en Gandhi no te dejan entrar si no les das también como 1000 ejemplares, entonces es un poco prohibitivo también esas condiciones para entrar a las grandes cadenas de librerías. Para entrar a las bibliotecas no tanto, solamente necesitas el número, pero realmente no es tan complicado en ese sentido. Yo creo que es complicado desde las librerías independientes. Las librerías independientes ha sido una situación muy rara aquí, creo que no han prosperado. Las que se han puesto, recién también por la pandemia se acabaron de morir un par allá en Guanajuato capital y en otras ciudades de la región, que es muy triste. Y más bien han estado proliferando lugares como cafés culturales, que tienen espacio para presentaciones y para lecturas y que tienen pequeños espacios de venta de libros. Creo que ese es realmente el futuro de la librería independiente, como estos espacios híbridos que toman de ejemplo desde lo que fue el péndulo ya hace muchos años en la Ciudad de México y que toman ese ejemplo y que en realidad sí funcionan bastante bien y creo que va a seguir funcionando bien una vez que las cosas se reactiven. Y creo que realmente ese es el tipo de espacios que vamos a estar viendo en los próximos años en nuestra región. Más allá de librerías independientes, creo que más bien la librería como espacio único se va a trasladar a espacios digitales, ya sea fuera de Amazon o dentro. Pero realmente los espacios físicos se están haciendo híbridos. Y creo que la apertura de los espacios institucionales es buena. Es mala porque es muy atiborrada, quizás hay una mala planeación para poder dar más espacios, pero creo que realmente no hay muchas barreras en ese sentido. Voy a tomar una de las preguntas que hay aquí en el chat, si me disculpas, Miguel. Dicen, la pérdida de seguimiento, va también de la mano de lo que decías, la pérdida de seguimiento de las revistas digitales y físicas representa un riesgo para patrimonialización del trabajo de las y los escritores. Yo creo que no tanto, porque al final muchas de estas revistas tienen sus ediciones digitales y al final las ediciones digitales ahí se quedan, ¿no? El problema es cómo se archivan estas revistas digitales o físicas. El problema es el archivo de esta información. Y cómo se presentan esos archivos. O sea, por eso es que iniciativas como la Enciclopedia para Letras Mexicanas son tan importantes, ¿no? Porque ahí es donde podemos encontrar este archivo, quizás no completo, pero lo más completo posible que tenemos en este sentido para poder encontrar autores de cierta época o autores actuales, revistas que se perdieron, ediciones que ya no son conseguibles en ningún lugar. Entonces creo que para seguir el patrimonio y para lograr este patrimonio, lo que se necesita es una labor de archivo, ¿no? Una fiebre de archivo que nos haga realmente integrar estas colecciones, y creo que es una labor de todos, de los editores que estamos aquí, que generalmente son las personas que tienen la mayor cantidad de referencias o de estos materiales disponibles, y que también debemos de tener esta labor de digitalizar, no por romper los derechos, sino por compartirlos, ¿no? Ok, ¿alguna otra pregunta de los participantes? A ver si alguien se anima. A ver, sería bueno, sobre todo, ¿no? Ahí hay gente de cultura y arte y hay gente de antropología. Si no, somos pocos, pero bien peinados, decía un amigo. Entonces, yo creo que vale la pena, ahorita que está Dirán así solito, que no hay tanta gente. Y esto lo vamos a tener que hacer más grande, porque no sé por qué no hubo tanta gente, pero sí, pregúntenle si quieren, así en vivo, mándenle una pregunta. Ya están escribiendo por ahí. Entonces, vale la pena, en verdad, sobre todo los que andamos metidos en todo este rollo de la gestión cultural de una u otra forma, ¿no?
Me había comentado usted un par de preguntas, profesor Carlín, nada más que no me acuerdo ya cuáles eran. ¿Cómo está el apoyo del ICL y del estatal? ¿Cómo está el apoyo para editores independientes? Bueno, ya comenté un poquito sobre el estatal, sobre el municipal, creo que, o sea, están los apoyos que se dan cada año para proyectos de todas las disciplinas, pero fuera de eso no hay realmente un programa literario que siga el ICL. O sea, para ellos lo que no está en FENAL no existe, o sea, la literatura no existe cuando no existe la FENAL. Entonces creo que ese es el gran problema del ICL en cuestión de literatura y que no tiene tiene libros, han publicado libros, pero no tienen colecciones literarias, ¿no? Y creo que se están perdiendo una gran oportunidad ahí porque autores hay muchísimos en la ciudad. Yo no sé por qué no los pescan, pero bueno, también está bien porque nos los dejan a los editoriales independientes. Pues yo entiendo, yo creo que usted tiene más colecciones que el Instituto de Cultura de León, estoy seguro, simplemente con los puros de arqueología que se han hecho, ya es una buena colección de un solo tema, ¿no? En cambio, pues ellos no. Yo creo que es parte de la burocracia, ¿no? Ya sabe que a mí me encanta estar revisando sus errores, ¿no? Entonces, uno de los más, pues el de lo arqueológico, pero en este caso, falla. Yo creo que lo único que saben es la FENAL, no saben otra cosa, ¿no? Y eso limita, pues, y bueno, yo creo que hay gente que vale la pena en el Instituto Cultural del León, pero que no se echan a andar o no los dejan echarse a andar. Por eso tiene uno que hacerse independiente, porque eso es lo que ocurre, ¿no? Con esas instituciones gubernamentales, pues no avanza, ¿no? Al contrario. Es un tema el ICL también porque es muy cambiante, es como una entidad muy voluble, a diferencia del Instituto de Cultura Estatal. Y pues creo que también eso es lo que le afecta, ¿no? Que no se puede dar un seguimiento tal cual. Antes y la revista Alternativas ha sobrevivido, no sé cómo. Sé de varias ocasiones que ha estado a punto de extinguirse, pero creo que pues falta ahí estabilidad. Quiero preguntar la calidad de lo que realmente he leído una vez Alternativas, no más, y o sea, no fue muy de mi agrado, pero eso ya fue hace como 5 años, no sé. ¿Usted cree que esa revista sí tiene la calidad? Sí, porque es la única, además es la única, no hay otra que documente todos los eventos culturales o como quiera llamarlos de aquí de la ciudad? ¿Vale la pena? ¿Está bien hecha? La gente que está, ¿usted supone que es gente capaz? Bueno, la mayoría, no sé, usted sabrá decirlo. Yo creo que la mayoría sí es gente capaz, pero si la gente operativa es capaz y la gente directiva no tiene la capacidad de ver lo que la gente operativa tiene de talento y tiene de propuesta, pues al final esas propuestas no se van a poder realizar y creo que es el problema que a lo mejor han llegado a tener en algunas ocasiones en la revista Alternativas, en el área editorial del ICL. No quiero meterme ahí en asuntos, pero creo que suele haber ese problema ahí más bien. O sea, hay una disonancia entre los que están arriba, los que deciden que al final se publica y que no, y las ideas que me parecen buenas ideas de los que están realmente haciendo la revista y haciendo los textos. Voy a continuar con un par de preguntas que están acá en el chat. Sí. Es una de Elizabeth. ¿Qué aceptación han tenido los escritores del Bajío actualmente? Bueno, yo creo que sí han tenido muy buena aceptación porque, por ejemplo, en Montea todavía hace 2 años publicamos una novela que se llamaba El Mal Burgués y tuvo bastante buena aceptación, o sea, se vendieron ejemplares realmente de ese libro, me parece que llegamos a la 3ª edición. Entonces, y se vendían en todo el país, ¿no? Y ya hay autores que están triunfando, pues, por ejemplo, a lo mejor no en físico, pero están triunfando en Amazon, como Julia Cuellar, me parece que tiene ahí un par de libros en Amazon que les ha ido bastante bien. Entonces, también depende mucho del autor y que el autor se sepa vender y se sepa mover y representar, ¿no?
Y es una chamba conjunta de autor y editores, pero creo que en general la literatura del Bajío se ha estado moviendo bastante bien, cada vez más. Nosotros, por ejemplo, teníamos una colección que se llama La culpa la tiene el Bajío y se movía mucho en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Entonces, estos autores además están publicando ya con editoriales de otros lugares, de otros estados o de otros países. Entonces, creo que sí se está moviendo bastante bien. O sea, se han dado a notar los autores por sí mismos y también por el trabajo de los editores de la región. Y eso al final, a lo mejor lo vemos poco ahorita como en el mainstream de la escena literaria, pero se va a ver mucho más en un par de años. Denles 10 años a estos autores que les mencioné y les aseguro que los van a ver en todos lados. Y dice Evelyn, una duda. El país de las 7 luminarias, ¿de qué editorial es o dónde se puede conseguir? Ese libro me parece que sí todavía se puede conseguir en físico, o si no, seguramente en librerías de viejo ha de haber muchos ejemplares. Es de Ediciones La Rana. Ya es una edición de los 90s. Te voy a dejar por ahí el link de donde puedes encontrarla. Bueno, puedes saber un poco más de este título en la Enciclopedia de la Literatura en México, para que puedas conocerlo y también conozcas la portada y lo puedas identificar. Muy bien, Miguel, ¿algo más? Pues también un poco lo de la feria del libro, ¿no? Desde hace varios años creo que la feria, a lo mejor lo digo muy fácil porque no estoy ya dentro de esta burocracia, pero ha habido gente que señala que es una feria de material didáctico más que de libros, ¿no? Creo que ha disminuido el número de editoriales y ha aumentado el número de empresas o personas que venden material didáctico. No sé si, bueno, eso también creo que tiene que ver un poco con presupuesto, pero también con la planeación, ¿no? ¿Por qué la ciudad no tiene una mejor feria de libro? Y a veces una queja de libreros del libro viejo, que les cuesta muy caro a un librero independiente pagar un stand. Y creo que eso también influye mucho. Va mucha gente a la feria, creo que no compran, no sé si cada vez se compre menos en porción de la gente que va, pero creo que es un espacio que puede ser más aprovechado, mejor aprovechado. Siempre hay un montón de problemáticas, el ruido, a veces hasta lo apretado que están los stands, lo caro que pueda ser la compraventa de libros, pero creo que ahí la feria del libro pues sí tiene que ser una oportunidad no mayor, ¿no? Tanto para autores conocidísimos, que algunos vienen a firma de autógrafos, como para autores independientes, locales, que a lo mejor lo que les falta solamente es el espacio, ¿no? No la calidad, sino el espacio para darse a conocer, ¿no? Creo que ahí la Feria del Libro sí es un tema muy, muy pendiente. Y también, como señalabas, creo que a veces el instituto pues está un poco dependiendo de cada 3 años llega un nuevo presidente municipal o llega un nuevo director del instituto, y creo que eso también ha afectado a la revista Alternativa, ¿no? Si revisas las personas que participan, hay veces que creo que son 3 o 4 personas que le echan muchas ganas, creo que son muy buenos, pero ves que uno es el fotógrafo, también es el que escribe, también es el que hace todo, ¿no? No sé si hasta el que imprima, pero a veces creo que ha disminuido el equipo de Alternativas. Creo que tiene que ver con, no sé si con cada 3 años cambia la administración, ¿no? Creo que es algo que también se debe un poco revisar, tanto desde Pero dentro. en este trienio ya va por el doblete este cuate, así es que ya lleva 5. Sí. O sea, Sí, no sí. podíamos decir, no, es que cada 3. Este ya lleva 5. Si no Sí. mal me cae en la cabeza, no hizo nada. Sí. O sea, se va a echar el sexenio y no hizo nada de todas maneras, ¿no? O sea, a lo mejor la disculpa de A3 sí porque no alcanza, pero este ya lleva 6, ya va a cumplir el sexto, entonces, ¿qué pasó ahí, no? Perdón, Adrián. Sí, hay temas ahí pendientes, como digo, creo que la estabilidad, no por los años que lleven, sino por la estabilidad que existe entre los grupos de trabajo ahí dentro. Creo que falta
que sea mejor. Pero de la FENAL también es un caso, porque pues, sí tienen un presupuesto, o sea, la mayor parte del presupuesto del ICL se va en dos cosas, ¿no? En el Festival de Arte Contemporáneo, en el FAC, y en la FENAL, por otro lado. Entonces, pues, ¿cuál es la tirada de la FENAL? O sea, creo que de muchos años para acá ha sido pegarle a hacer como la FIL, y la FENAL es más antigua que la FIL, y no ha logrado ser como la FIL porque intenta estar en un lugar parecido, el Poliforum con Expo Guadalajara, intenta tener como este aspecto como muy didáctico y también de talleres y como infantil y juvenil, como la de Guadalajara, pero al final no termina de cuajar y no termina de crecer, porque si nos dicen que crece, pues yo no he visto en varios años que realmente crezca y que crezca sustancialmente la cantidad de gente que va. Y muchas de las personas que van por el evento, por darse la vuelta y realmente en ventas. No es una feria que reporte demasiado en ventas como lo es, por ejemplo, la FIL del Zócalo, que esa sí tiene muchísimas ventas y que además los lugares del stand son muy baratos, increíblemente baratos comparados con los espacios en Poliforum. Entonces creo que habría que replantearse qué es lo que quiere, o sea, qué queremos que la FENAL sea, que sea como una FIL chiquita o que sea como una FIL Zócalo donde haya algunos eventos, pero haya mucha venta de libros porque está en las calles, porque la feria está en las calles y pueden integrarse libreros independientes y librerías de viejo y todo este ecosistema como más nutrido. O sea, ¿qué es lo que queremos? Que sea como un espacio para las familias que vayan a dominguear y los jóvenes que tienen un rato libre en las tardes para ir al Poliforum, o si queremos que sea como esta temporada en que la gente que pasa por todo el centro de la ciudad por necesidad, porque muchas veces no hay otra forma de cruzar la ciudad, pues se encuentra con la feria y finalmente eso genera una compra, aunque sea de un libro de 20 pesos en una librería de viejo. O sea, ¿qué es lo que queremos con la FENAL? Y creo que eso es lo que se deben de preguntar en el ICL. ¿Qué es lo que quieren hacer con ella? O sea, ¿cuáles son los objetivos? Creo que los objetivos son lo que no ha quedado claro. O sea, si el objetivo es nada más decir, queremos que sea más grande, queremos que haya más editoriales, queremos traer a un autor más importante esta vez, esos no son objetivos. O sea, eso realmente no es un plan para una feria de libro. Sí, claro. Sí, sí, yo creo que, bueno, tiene mucho que ver con lo estaba escribiendo aquí ahorita, la falta de lectores. Y que, bueno, la gente en León es muy poser, ¿no? Es muy de moda. Va para que se tome la foto en la feria del libro, ¿no? Así como va y se toma con los globos, también va y se tomó la foto en los libros, aunque no los compre. Nada más para decir sí fui. Pero y luego, Exacto. ¿no? Se volvió esta atracción como de temporada, ¿no? Ya llegó la primera semana de mayo, pues toca ir a la FENAL, ¿no? ¿Y qué te compraste? Pues nada, ahí me encontré esto y ya. O sea, no es como... Sí. O sea, la gente que va, por ejemplo, a la FIL Guadalajara muchas veces va con el plan de decir, es que voy al área internacional porque van a ir a editoriales de Alemania y de no sé qué, y ya sé qué voy a comprar, ¿no? Y checan en línea o sea, es como una cultura de comprador más eficiente que no existe todavía aquí. No hay un sistema así, ¿no? Para que funcione la FENAL como ellos pretenden que funcionara. Miguel, yo veo que en parte es ese como nada más resaltar la ciudad por cosas así, ¿no? El rally, la feria, los globos, pero no hay más nada a fondo. O sea, la feria del mes de enero, ¿no? Y esta feria del libro, pues sí, o sea, va gente, pero ¿y luego qué, no? O sea, ¿qué más? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Para qué hacerlo en un lugar tan caro, no? Pudiendo... Ajá. Bueno, Es como, en la Ciudad de México lo ponen en una carpa. Es como lo de los globos y lo del rally, o sea, sí, viene el rally cada año y vienen los globos y ¿qué? ¿A poco hay una cultura del globo, del rally? Pues no, o sea, es un evento y ya, y es lo que hacen, o sea, por ejemplo, ahora que está la FENAL permanente, ahora sí como que cambian la idea un poquito y quieren, porque las circunstancias los obligan a hacerlo distinto, pero ¿por qué no lo hicieron antes? O sea, la FIL tiene un programa que dura todo el año, aparte de cuando está la FIL, ¿no? Y el Cervantino también en algunas cosas, por ejemplo, pero
¿Por qué la FENAL no? ¿Por qué el resto del año no hay nada literario en las agendas del ICL? ¿No? Y lo reservan todo para Sí, mayo, claro. pues no. Así es. A ver, tu opinión, Miguel, ¿qué es ahí? Pues sí, coincido un poco con esto de la feria. Creo que cada vez disminuye tanto el número de editoriales, creo que disminuye también los stands. Hablando con un señor que vende los libros de la UAM, le cuesta bien caro, incluso él es, no era no venía a nombre de la UAM, ¿no? Él le compraba a la UAM muy barato y lo vendía acá en León, y el público era la gente de antropología, de historia, de filosofía, porque aquí había un público que le costaba un poco más barato comprarle a él que mandarlo a traer de México. También recuerdo alguna vez que vino a la UNAM, y puse un stand bastante grande, pero ya no estaba. Alfaguara, creo que había Alfaguara infantil también, tenían su propio camioncito. Entonces, como señalas, creo que en el año no tienen más eventos, y algo que también se le había cuestionado hace tiempo es por qué hay que ir hasta la feria a comprar los libros, cuando a veces en el año haces un programa hacia comunidades alejadas, hacia la feria en tu barrio, o ponerle así un nombre, y yo creo que puedes generar más público, más lectores, que esperar a que la gente vaya al Poliforum y sea una semana, ¿no? Creo que también el presupuesto, algún día escuchando al director del instituto, mucho del presupuesto se va a pagar en pagar el Poliforum. O sea, curiosamente creo que es una instancia que recibe subsidio estatal o federal, pero le cobra a la feria, ¿no? Entonces, ¿Dónde he también visto tenemos que eso? pagar Aquí no parte. sucede. Aquí no sucede en este país eso, no. Creo que también es algo, ¿no? Pues bueno, creo que sería todo por mi parte. Yo, No sé, ¿qué yo más? te quería comentar algo. Hay una página de la ENA donde estoy metido, y bueno, será probablemente la manera de que allá sí es, no sé, como que hay más lectores o nos preocupamos más por eso. Pero, por ejemplo, en la ENA, casi desde que empezó la pandemia, digamos en abril, como en la primera semana de abril, un cuate empezó con la iniciativa de empezar a dejar o sea, empezó a compartir en esa página libros PDF, ¿no? Pues hizo, no sé, ya tienen miles de libros ahí que puedes bajar el PDF, ¿no? Algo que no vi que sucediera aquí en Guanajuato, ¿no? O sea, la misma comunidad, o sea, la misma comunidad de esa escuela, que es la ENA, dijo, no, pues los chavos van a querer ir a las bibliotecas, están cerradas, ¿qué hacemos, no? Pues órale, ese cuate que está en el Colegio de México se puso a escanear un montón de libros y a ponerlos ahí a disposición, entonces uno entra y los baja, y los baja, ¿no? Yo hice una colección impresionante de libros que estuve bajando, ¿no? De ahí, yo no sé cuándo los va a leer todos, ¿no? Pero yo creo que esa es parte de esa iniciativa, lo que decía Miguel de la UAM. La UAM tiene muy buenas publicaciones, la UNAM tiene muchas publicaciones, la ENA, bueno, el INA tiene muchas publicaciones, pero cuando vienen, pues la gente va por la arqueología mexicana, que es de raíces, ni siquiera es del INA. Entonces, yo creo que es como incitar a la gente a que lea, ¿no? Y que no sea porque Miguel Miguel los manda a la feria del libro porque pues tienen que ir a leer los chavos, ¿no? Yo los mando pues también, pero que salga de la gente misma, así como le sale ir a la feria anual, a la Feria León, pues que le salga el espíritu de ir a ver libros, aunque sea comprar un cuadernito de dibujar, lo que sea, pues. El chiste es que no nomás es por ser posers, por decir, fui a la feria del libro, pues sí, y luego Sí, pero fui al ballet y luego, ¿no? sin estrategias fuera de la temporalidad de la FENAL, pues jamás se va a lograr eso. Entonces, pues ahí está la falla. Y ahora me pregunto, ¿qué van a hacer con ese presupuesto de la FENAL? ¿Qué van a hacer con ese presupuesto de la otro, ¿no? De otro festival que cada vez está peor? ¿Qué van a hacer con esa lana? ¿Quién sabe? ¿Se habrá ¿Qué no van a desaparecido hacer? Pues, ya? ¿qué van a hacer, no? ¿Quién sabe? Algo tiene que pasar. Pues bueno, yo creo que es eso, la falta de lectores, la falta de la cultura, del amor por el libro, el amor por estar leyendo. Bueno, aquí se ve, fíjate cuántos son, fíjate cuántos estamos, ¿no? 10. Se chale. Yo creo que
sí tenemos que tener muy claro esas prioridades, ¿no? De que Claro. pues hay algo